Bueno chicos, hoy vamos a ver un poquito más de lo que es la historia de las computadoras, la importancia de cómo saber cómo iniciaron estas computadoras que hoy conocemos, que es parte de nuestro entorno diario, y cómo a principio eran aparatos muy costosos, grandes, y cómo fueron evolucionando a lo que fue las computadoras que hoy conocemos, y saber cómo hemos llegado hasta el día de hoy, ¿no? La computadora, los adelantos en los campos de la tecnología en los últimos 30 años, quizá más que otro factor, ha cambiado extraordinariamente de cómo trabajan las computadoras. La aparición de la computadora y la creación de lo que fue el Internet ha crecido sustancialmente el acceso a la Internet. Ha permitido la comunicación casi instantánea con las personas en todo el mundo. Ha convertido a cada individuo en una organización, en los negocios, en la casa. Ha cambiado la organización de todo tipo de instituciones. Prácticamente en tan poco tiempo se ha revolucionado la manera en que todos nosotros trabajamos, jugamos o incluso pensamos, como consecuencia del cambio de la producción, del almacenamiento y manejo del conocimiento. Nadie duda que la reina de estos cambios ha sido la computadora, que ha tenido un papel fundamental como herramienta, que para este tipo de cambios. Hoy en día los gerentes de organizaciones se ha basado en texto, y eso lo ha hecho todavía con el ratón y todo eso. Ha sido más fácil. El entorno se denomina entorno integral de trabajo, pero se ha hecho más fácil, y de aplicaciones, todo eso lo hemos visto un poco más amigable, los gráficos, eliminando la seriedad y el misterio de las computadoras que existían en los primeros años, a favor de la facilidad de su uso y el manejo de las computadoras. Es importante conocer la historia de la computadora, porque así podemos ver que a sus inicios era una máquina muy poco amigable, grande, que ocupaba un cuarto, a diferencia que hoy en día es muy intuitiva y hasta un niño de 5 años lo puede uno ocupar. Entonces, más adelante vamos a ver lo que fue los inicios de la computadora y cómo ha ido evolucionando a través de estos años. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre las varillas, sus posiciones representan valores almacenados, y es mediante dicha posición que está representada y almacena datos. A este dispositivo no se le puede llamar computadora, porque carece del elemento fundamental llamado programa. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, inventada por Blaise Pascal de Francia y la de Gottfried Wilhelm von Leibniz de Alemania. Con estas máquinas los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes, y los datos se introducían manualmente estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas, de manera similar como leemos los números en el cuentakilómetros de un automóvil. La primera computadora fue la máquina analítica, creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre una computadora nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823 el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, Electronic Numeral Integer and Calculator, que fue la primera computadora electrónica
El equipo de diseño lo encabezó los ingenieros John Mauchly y John Echter. Esta máquina ocupaba todo un sótano de la universidad. Tenía más de 18.000 tubos de vacío, consumía 200 kilowatts de energía eléctrica y requería todo un sistema de aire acondicionado, pero tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas en un segundo. 2 años después de la creación de la primera computadora, se agregó al equipo el ingeniero húngaro John von Neumann. Las ideas de John Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior que fue considerado el padre de la computadora. La ENVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, fue diseñada por este nuevo equipo. Tenía aproximadamente 4.000 bulbos y usaban un tipo de memoria basada en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas sujetas a retardos. Primera generación. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de las computadoras, puesto se realizó un estudio en esa época que determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. En estas máquinas tenían las siguientes características. Estaban construidas por medio de tubos vacíos, eran programadas en lenguaje de máquinas. En esta generación las máquinas son grandes y costosas, de un costo aproximado de cientos de miles de dólares. En 1951 aparece la UNIVAC, la primera computadora comercial. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, la cual se produjeron varios de cientos. Esta computadora que usaba un esquema de memoria secundaria llamada tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. Segunda generación. Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando. Se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. La característica de la segunda generación son las siguientes. Están construidas con circuitos transistores. Se programaban en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. En esta generación las computadoras se reducían de tamaño y son de menor costo. La computadora de esta generación fueron la PHIL 212, la UNIVAC M4050, entre otras. La Radio Corporation of America introdujo el modelo 501 que manejaba el lenguaje COBOL para procesos administrativos y comerciales. Después salió al mercado la RCA. Tercera generación. Con los procesos de la electrónica y los avances de la comunicación con las computadoras en la década de los 60, surge la tercera generación de las computadoras. Se inaugura con la IBM 360. Las características de esta generación fueron las siguientes. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados. Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. La IBM produce la serie 360 con los modelos 20, 22, 30, 40, entre otros. El sistema operativo de la serie 360 es llamado OS. A mediados de la década de 1970 aparecen en el mercado las computadoras de tamaño mediano o minicomputadoras que no son tan costosas como las grandes, llamadas también como mainframes, que significa también gran sistema. Cuarta generación. Aquí aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Los circuitos integrados de alta densidad y con velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Con el surgimiento de las computadoras personales, el software y los sistemas que ellas manejan han tenido un considerable avance porque han hecho más interactiva la comunicación con el usuario. De hecho, las máquinas pequeñas rebasan por mucho la capacidad de los grandes sistemas de 10 hace 15 años antes, que requerían instalaciones costosas y especiales, pero sería equivocado suponer que las grandes computadoras han desaparecido. Por el contrario, su presencia era ya ineludible en prácticamente todas las esferas de control gubernamental, militar y de gran industria. Quinta generación. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo de software y los sistemas con los que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de computación, en la que se perfilan dos líderes. Sin embargo, no puede alcanzar el nivel que se desea, la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes más especificados. Hoy en día podemos tener las computadoras un poco más intuitivas y que de forma más amigable, el procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especializados y circuitos de gran velocidad, el manejo del lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial.
El futuro predecible de la computadora es muy interesante y se puede esperar que esta ciencia